Una semana más. Esta vez, como decía el pastor, tenemos enfrente los capítulos 9 y 10 de Hebreos. Y el problema es que no son capítulos cortos, sino son dos capítulos que en total tienen 60 y tantos versículos. De manera que, aunque la semana pasada, más o menos, a grosso modo, saltándome alguno, pero tal, me estuve ciñendo en cuanto a versículos y fui tocando lo más importante, hoy va a ser complicado hacerlo así, porque 60 y tantos versículos, a razón de un par de minutos por versículo, y es poco, no es nada, pues ya me diréis, estaríamos aquí más de 2 horas. Pero vamos a ir a Hebreos capítulo 10, versículos 19 al 24, y este día de hoy vamos a tener una primera parte que va a ser simplemente pura enseñanza, puro conocimiento, porque siempre es bueno que el pueblo de Dios tenga no simplemente el ABC del Evangelio, sino que tenga más conocimiento que le ayude a entender la palabra mucho mejor. No es lo mismo estudiar en el instituto que estudiar en el colegio el primer año. En el colegio, en el primer año, bueno, los muchachos van porque lo necesitan. Pero el objetivo no es quedarse en el colegio el primer año. El objetivo es llegar al instituto, el objetivo es, si se le ven cualidades al niño, que llegue a la universidad. Y luego ya, incluso dentro de los que llegan a la universidad, pues algunos no se conforman solo con la licenciatura. Algunos ya van a por el doctorado. De manera que el objetivo en esta vida es siempre aprender, porque te va a enseñar. Y de eso es de lo que trata Hebreo. Hebreo trata de enseñarnos partiendo de una realidad que ocurrió en el pasado para que nos ayude a vivir la realidad que nosotros estamos viviendo hoy. Vamos a leer Hebreos 10, capítulo 19, Hebreos capítulo 10, versículos 19 al 24. Y dice así: así que, hermanos, teniendo libertad para entrar en el lugar santísimo, por la sangre de Jesucristo, por el camino nuevo y vivo que Él nos abrió a través del velo, esto es, de su carne, y teniendo un gran sacerdote sobre la casa de Dios, acerquémonos con corazón sincero, en plena certidumbre de fe, purificados los corazones de mala conciencia y lavados los cuerpos con agua pura. Mantengamos firme sin fluctuar la profesión de nuestra esperanza, porque fiel es el que prometió. Y considerémonos unos a otros para estimularnos al amor y a las buenas obras. Bueno, mis queridos hermanos, el capítulo 9, con el que vamos a comenzar en esta noche, si lo leéis, en realidad es una descripción del templo y del tabernáculo. Como bien sabéis, el Señor dio instrucciones al pueblo de Israel para que tuvieran un tabernáculo, una tienda que iba de un sitio para otro, y donde radicaba la presencia de Dios. No es que Dios se limitara a ese lugar en concreto, porque, como dice el Salmo, ¿a dónde me iré de tu espíritu? Si me voy para allá, allí tú estás. Y si voy para allá, allí también. Y si voy hasta el fin del mundo, allí también. Dios está en todo lugar
pero se manifiesta más de una vez en sitios concretos. Por eso tiene sentido la iglesia. Dios te acompaña donde quiera que tú vayas, pero donde Dios se manifiesta de una manera más especial, más eficaz, más sentida por la propia persona, al punto de que a veces se le pone la piel de carne de gallina. ¿Dónde es? En la iglesia. ¿Por qué? Porque está todo el cuerpo junto. ¿Por qué? Porque Dios ha prometido que donde están 2 o 3 reunidos en su nombre, en el nombre de Jesús, allí está Él. Bien. Pues como os digo, el Señor mandó construir un tabernáculo. Y el pueblo de Israel tuvo durante mucho tiempo el tabernáculo. Sin embargo, hubo un hombre llamado David, al que todos conocemos, porque es imposible encontrar a un solo cristiano que no haya oído hablar de David o que no haya leído a David en sus años. Bueno, pues David no se conformó con el deseo del tabernáculo, sino que deseó un templo para el Señor. El primero que tuvo el deseo de un templo para el Señor fue David. Sin embargo, el pasado de David, la vida de David anterior a ese deseo, no era la más idónea para edificar un lugar al Dios de amor, de gracia y de misericordia. No porque David fuera un hombre malo, porque era un hombre conforme al corazón de Dios, sino porque junto a ese conforme al corazón de Dios había cometido más de un error y sobre todo había estado en lucha donde se había derramado sangre, de manera que no le hacían idóneo. Al final, el Señor permitió a David acumular todo aquello que iba a ser necesario para levantar el templo. ¿Por qué David no pudo edificarlo? Por lo que os estoy diciendo. Era un hombre de guerra. Pero no solamente era un hombre de guerra, era un hombre que pecó. Pecó gravemente y me diréis, sí, con la mujer de Urías. Sí, pecó con la mujer de Urías, pero el problema no fue la mujer de Urías. Porque aquello fue perdonado. David mandó hacer un censo. Muchas veces creemos que los pecados sexuales son los más fuertes. Y entre los seres humanos sí es verdad que son los que más escándalo causan. Pero en realidad delante de Dios no hay peor pecado que el orgullo. No lo hay. Mala es la mentira, malo es el desear a la mujer de tu prójimo o al marido de tu prójima, pero lo realmente atroz que Dios odia de manera sublime es el orgullo. Y este hombre, y eso lo tenemos en 2 de Samuel, capítulo 24, decidió hacer un censo para saber cuál eran sus fuerzas. ¿Por qué? Porque él no estaba en ese momento de su vida confiando en Dios, sino confiando en Él, en su pueblo, en su capacidad militar. De manera que Dios le dio a elegir, oye, mira, te va a venir un buen castigo, te va a venir un buen rapapolvo, y tienes este castigo o tienes el otro. David eligió el, entre comillas, menos malo, y un ángel de Dios empezó a disciplinar a Israel. Y en el Antiguo Testamento la disciplina no era una broma. Ahora el pastor te puede disciplinar y te dice, bueno, mira, durante un tiempo no vas a tomar la Santa Cena. O durante un tiempo, pues, si perteneces al ministerio de alabanza, no vas a subir a ministrar en el culto. O si eres un predicador, durante un tiempo no vas a predicar. Una disciplina. En aquellos tiempos la disciplina se pagaba con la muerte.
De manera que la plaga vino sobre el pueblo de Israel y causó una auténtica carnicería. Sin embargo, cuando el ángel de Jehová estaba pasando por la era de Araúna, un jebuseo, un habitante de Jerusalén, Dios tuvo misericordia y decidió detener ahí el castigo. En ese terreno de la era de Araúna, David decidió levantar un altar de agradecimiento a Dios porque él se temía un castigo mucho peor. Había sido fuerte, pero podía haberlo sido mucho más. Dios a veces nos disciplina, pero incluso cuando nos disciplina, Dios tiene misericordia. Dios tiene misericordia no dándote todo lo que te merece. Y Dios tiene misericordia haciendo que esa experiencia nos enseñe para el futuro. De manera que David compró a Araúna por 50 siglos de plata aquel terreno, la era, y lo fue. Y allí ofreció un sacrificio de agradecimiento a Dios. Ahí, en ese lugar, es donde al final no David, sino su hijo Salomón edificó el templo. Y eso lo hizo por 50 siglos de plata. Los siglos de plata, 50 serían más o menos unos 570 gramos de plata. Todo el terreno donde está construido hoy el monte del templo en Israel, con la mezquita de la cúpula de la roca, todo eso valía 570 gramos de plata en aquella época. Estamos hablando de hace un montón de tiempo. En el 957 a.C., Salomón edificó el templo. Y además, la tradición judía nos enseña sobre el templo de Jerusalén en el monte Moriah, que ese era el lugar donde Abraham había llevado a su hijo a 3 días de camino de donde en aquel momento estaban para sacrificar. Cosa que su hijo no sabía. ¿Os acordáis? Padre, ¿y de dónde sacaremos el cordero para el sacrificio? Y el Señor le hizo decir a Abraham, porque aquello fue inspiración del Espíritu de Dios: Dios proveerá de cordero, hijo mío. Bueno, pues en ese monte es el monte donde Abraham estuvo a punto de sacrificar a su hijo. Monte Moriah, la era de Araúna. Fue construido, como digo, por Salomón, pero fue destruido como 4 siglos después por los babilonios. El monte con el templo fue destruido durante bastantes ocasiones. La primera por los babilonios, en el 587 a.C., hasta luego. Desapareció el templo. Quedó completa, total y absolutamente en ruina. Un tiempo después, cuando las cosas en Babilonia empezaron a reconducirse para el pueblo de Israel, los babilonios permitieron a algunos israelitas volver a su tierra. De manera que el primer deseo del pueblo de Israel fue volver a reedificar el templo. Y eso lo hicieron Esdras y Nehemías. Esdras y Nehemías fueron los que se pusieron a reedificar el templo por primera vez. Salomón lo construyó, Esdras y Nehemías lo reedificaron en el 516 a.C. Estos simplemente son conocimientos que es bueno que sepamos. Sin embargo, el templo volvió a ser atacado. Hubo un hombre llamado Antíoco IV Epífanes, el aparecido, porque Epífanes significa eso, el aparecido, que volvió a atacar a Israel y destruyó el templo nuevamente. Pero no solo destruyó el templo, metió en el Santísimo una estatua del dios Zeus,
y sacrificó un animal inmundo. Estas son las vicisitudes que le volvieron al templo. Volvió el templo a ser recuperado y a ser limpiado para el culto del pueblo de Dios con los macabeos. Y estuvo durante bastante tiempo siendo utilizado hasta que Herodes, unos cuantos años antes de que naciera Cristo, empezó a levantar el templo que conocieron los apóstoles y que fue destruido en el 70. Estamos ahora con el templo, porque el capítulo 9 nos va a hablar acerca del templo y necesitamos saber algo acerca de qué era el pueblo, qué era el templo del pueblo de Dios y cuáles fueron sus vicisitudes. Bueno, tendría que deciros que la mayoría de la gente sabe que sí, en Israel hubo un templo, en Jerusalén, y que los samaritanos también tenían un templo en Samaria, en el monte Gerizim. Pero es bueno saber que no fue el único templo cismático el de Samaria. Hubo varios templos cismáticos. El samaritano en el monte Gerizim, que fue construido en los tiempos de Alejandro Magno y que fue destruido por Juan Hircano. ¿Por qué? Porque Israel sabía que estando el templo en Judá y habiéndose separado los dos reinos, mucha gente de su nación, mucha gente de su estado iba a ir a Jerusalén a los oficios religiosos. Allí podía ser influenciado por los judíos, cosa que no le interesaba a los israelitas, al rey de Israel. Por eso dijeron, para evitar que la gente vaya a Jerusalén y allí le laven el coco, diciendo que los judaístas son los que tienen la razón y demás, vamos a levantar un templo aquí en Samaria. Y entonces se levantó ese templo cismático de una religión, la religión samaritana, que no acepta más que la ley de Moisés, el Pentateuco. Los judíos tienen una Biblia que es como la nuestra hasta el final del Antiguo Testamento. Pero los samaritanos se parecen en eso a los saduceos de la época de Jesús. Solo tenían por palabra inspirada de Dios el Pentateuco: Génesis, Éxodo, Levítico, Número y Deuteronomio. Bueno, hubo también un templo judío en Egipto, en Elefantina. Este templo judío en Egipto era un templo cismático. ¿Por qué? Porque Dios había ordenado que era en Jerusalén donde se debía levantar el templo, y era en Jerusalén donde se debía ir a adorar a Dios, y era en Jerusalén donde estaría su presencia. Pero algunos judíos con una mentalidad muy abierta pensaban que como Dios está en todas partes, en cualquier lado le podemos hacer un templo. Era muy moderno. Pero en aquel momento la ley decía claramente, y la revelación decía claramente, que el lugar para adorar era Jerusalén, donde fueron los padres, el padre legal de Jesús y su madre, donde fueron a presentar al niño. A Jerusalén. No fueron a Elefantina, que estaba en Egipto, que estaba en el delta del Nilo. No, fueron a Jerusalén. Bueno, hubo un templo en Elefantina que acabó teniendo problemas con los egipcios. ¿Sabéis por qué? Porque los judíos eran muy animalistas. No muy animales, muy animalistas. Este cariño que le tenemos nosotros a los animales de hoy día no es una cosa nueva. Ya en aquella época los judíos, de hecho, tenían buena parte, si no la mayoría de sus dioses representados como animales. Por eso para ellos era una blasfemia que hubiera un pueblo que presentaba como sacrificio a sus propios dioses, a los dioses de los egipcios. Que si al cordero, que si al buey, que si yo no sé qué. El buey era el dios Api. Para un judío, para un egipcio, era una locura y una blasfemia que los judíos mataran en su culto a su propio Dios para ofrecérselo a Jehová.
Por eso cerraron el templo de Elefantina. Solo le dieron una opción a los judíos que vivían en Egipto en aquel momento, y era: podéis mantenerlo abierto si no hacéis sacrificios de animales. Solo las oblaciones, las libaciones, el vino, el aceite, el incienso, solamente eso. En el momento que matéis un animal, os lo cerramos. De hecho, se lo cerraron. Y aquella comunidad de judíos desapareció. Habían tenido un templo cismático. O sea, hubo un templo cismático en Samaria, hubo un templo cismático en Elefantina, pero no fue el único. También hubo un sumo sacerdote rebelde, judío, llamado Onías, que tuvo que salir por patas de Israel porque si no se lo cargaba. Era un hombre problemático y era un hombre cismático. Tanto es así que acabó levantando un templo en Egipto. Un templo en Egipto en el 170 a.C. que duró más allá de la vida del Señor Jesús. Ese templo duró hasta el 73 después de Cristo. O sea, viviendo Cristo y estando el templo de Herodes levantado, ese era el único templo reglamentario, ese era el único templo delante de Dios que se podía contemplar. Pero había otro cismático en Egipto. ¿Cómo era el templo? No sé cuántos de aquí habréis estudiado cómo era el templo, pero vamos a ir rápido. Nos vamos a guiar más o menos por el de Herodes. El de Herodes seguía la estructura básica del templo de Salomón, simplemente. Pero no tenía nada que ver con el templo de Salomón. Mira que en el templo de Salomón se hicieron cosas grandes, una arquitectura tremenda para su época. Tanto es así que Salomón contrató a Irán, rey de Fenicia, a que fuera a Jerusalén para ayudarle a levantar el templo, el primer templo, el templo inicial. Y Salomón contrató también el tema de los cedros del Líbano y de tal. Bueno, para la época era la repera, pero el de Herodes era tremendo. El de Herodes era lo bestia. Herodes es conocido en la historia como alguien que no solo era malo, vamos, para caer malo. Era un hombre que quería dejar huella en la historia, a base del sufrimiento y a base del dinero de los demás, eso sí, de su pueblo. Así que era un tirano, era un asesino y además era un ególatra. Levantó un templo que era una de las maravillas del mundo. El templo de Salomón tenía tres atrios. El primero, ese era accesible a todos. Cualquiera de nosotros, si hubiéramos estado en aquel momento allí, podríamos haber ido. Era accesible a todos. Todo el mundo podía entrar en aquel atrio. Y de hecho entraba. Pero no solo entraba la gente curiosa, entraban también los vendedores. ¿Os acordáis cuando el Señor echó del templo a los mercaderes? Era del atrio de los gentiles, de donde el Señor echó a los mercaderes, porque era el único lugar que no era, entre comillas, tan santo y donde había gentuza, había gentiles, y también estaba el tema de la venta. Primer anillo, atrio de los gentiles. Había un letrero en los sitios de paso al siguiente atrio, donde en latín y en griego se advertía a los gentiles que cualquiera que traspasara ese umbral sería muerto. El segundo de ellos era, ¿cómo se llama este? El de Israel. Tenía dos pórticos, uno llamado el pórtico de Salomón y el otro llamado el pórtico real. Y al mismo tiempo estaba dividido en dos secciones. Uno era el apartado de los hombres y el otro era el apartado de las mujeres. Bueno,
Solo podían entrar los judíos en ese lugar. Finalmente estaba el atrio de los sacerdotes. En el atrio de los sacerdotes, donde solamente los sacerdotes de Israel podían entrar, encontramos varias cositas. El altar de los holocaustos, donde eran sacrificados y quemados los animales. Tenemos también el mar de bronce. El mar de bronce era una pileta, una piscina, que estaba levantada sobre 12 bueyes de bronce en círculo. Encima estaba la pileta, la piscina, y tenía capacidad para miles de litros de agua. Era donde se lavaban los sacrificios. Una vez que pasabas el mar de bronce y el altar de los holocaustos y te acercabas al templo, te encontrabas con Jaquín y con Boaz. Y me diréis, ¿quiénes eran esos? Bueno, Jaquín y Boaz no eran personas, eran las dos columnas que estaban a cada lado de la puerta y que medían como, no sé si eran unos 30 metros de altura. Jaquín y Boaz eran las dos columnas que tenían la puerta principal de acceso a lo que era el templo como tal. Ese Jaquín y ese Boaz en realidad tenían una finalidad, y era recordarle a los reyes dos promesas de Dios basadas en dos versículos bíblicos. Jaquín significaba: Jehová establecerá tu trono para siempre, siempre y cuando tú seas fiel con él. Esa era Jaquín. Y Boaz significaba: Jehová va a ser la fortaleza y el gozo del rey. Boaz significaba: Jehová es la fortaleza y el gozo del rey. Cuando pasabas la puerta, estaba en el templo, dejabas atrás las dos columnas, cruzabas el umbral, te encontrabas con el lugar santo. En el lugar santo estaba el altar del incienso. En el lugar santo tenía también la mesa de los panes de la proposición. La mesa de los panes de la proposición puedes oírlo dicho de esa manera, o también puedes oírlo la mesa de los panes de la presencia, porque simbolizaba la presencia de Dios en medio de su pueblo, alimentando a su pueblo, física y espiritualmente. Son los panes, si os acordáis, de los que en una ocasión David se vio forzado a tomar y comer de ellos. Esos eran los panes de la proposición, o los panes de la presencia. Pero también había 10 candeleros de oro. 10 candeleros de oro. El altar del incienso, se me ha olvidado decirlo, era de oro. Todo lo que había en el lugar santo era de oro. Fuera en el patio, el mar de bronce, bueno, ya te lo está diciendo, de lo que era. Pero en el lugar santo ya la naturaleza del metal debía de cambiar, porque allí ya sí estaba la presencia de Dios. Oro, oro. Había también en el lugar santo 10 candelabros de oro. Y si recordáis, en el Apocalipsis, Jesucristo dice: el que se mueve en medio de los candelabros de oro. ¿Os acordáis? Los candelabros de oro simbolizan la iglesia. Y Cristo se mueve en medio de la iglesia, donde está la luz de Dios y por tanto la presencia de Dios. Dentro de ese lugar santo era donde diariamente los sacerdotes entraban para ministrar por los pecados del pueblo. Dentro de ese lugar santo, y para orar y para interceder por el pueblo. Tras ese lugar santo había una gran cortina. Una cortina pesada, pero pesada.
que, si recordáis, se rasgó en el templo cuando Cristo Jesús, el Señor, nuestro Señor, resucitó. ¿Recordáis? Cuando dice, y la cortina del templo se rasgó. ¿A qué cortina se está refiriendo? Se está refiriendo a la cortina que en el templo separaba el lugar santo del lugar santísimo. Se rasgó la cortina del templo para que a partir de ahí se pudiera entrar del lugar santo, donde podían entrar los sacerdotes, al lugar santísimo, donde únicamente podía entrar una vez al año el sumo sacerdote. Pero ahora la cortina ya había sido deshecha y el acceso había sido abierto. Bueno, pues en el Santísimo, pasada la cortina, teníamos el arca del pacto. Y en el arca del pacto había varias cositas. Una de las cositas que había en el arca del pacto era el báculo, la vara de Aarón. Otra de las cositas que había era la urna con los restos del maná. Y otra de las cositas que había eran las tablas de la ley. Ahí tenemos una muestra, una enseñanza espiritual de lo que significa la presencia de Dios en nosotros. Recordad que en el arca era donde estaba la presencia plena, completa, total de Dios. De hecho, cualquiera que se acercara al arca sin permiso moría automáticamente, porque allí era donde la presencia de Dios más se manifestaba. El báculo es porque Dios te está acompañando. El báculo del pastor. Dios te está acompañando en la vida. Y Dios está protegiéndote en la vida de las alimañas. Para eso estaba el báculo. El maná simboliza que es Dios el que te está a ti alimentando, es Dios el que te está a ti sacando adelante, es Dios el que te está a ti día a día nutriendo, pero sobre todo no únicamente en el plano físico, sino en el plano espiritual. Tu vida se mantiene físicamente porque tú te alimentas físicamente. Tu vida se mantiene espiritualmente en Cristo Jesús porque Dios te alimenta espiritualmente por medio de su palabra, que bajo el ministerio del Espíritu Santo en tu vida va haciéndose comprensible a ti, porque ese es el ministerio del Espíritu de Dios, conducirte a toda la verdad. A toda la verdad con relación a Dios y a toda la verdad con relación a ti. Ese arca del pacto llevaba encima, tenía encima 2 querubines de oro en actitud de adoración hacia Dios. Y además estaba completamente recubierta de oro. Bueno, había algo más, un pequeño detalle. En el lugar santo había candelabros. En el lugar santísimo no. El lugar santísimo estaba siempre en la penumbra. En la penumbra. ¿Por qué? Porque Dios está en otra dimensión. Dios está en otra realidad. Dios no es visible a los ojos humanos. Dice la Biblia que si un hombre ve a Dios, a no ser a Cristo Jesús, que es Dios encarnado. Si un hombre ve a Dios, si un hombre ve al Padre, esa persona muere inmediatamente porque no puede aguantarlo. Y precisamente por eso, siempre el lugar santísimo estaba en oscuridad. Precisamente por eso. Porque una vez al año entraba allí el sumo sacerdote. Y si hubiera habido la luz de la presencia de Dios, lo hubiera fundido. Pero nos enseña que aun cuando no vemos nada, Dios está con nosotros. Hubo un conquistador que conquistó Jerusalén y que entró al templo y que se moría por curiosidad de ver qué era lo que tenían los judíos en aquel templo, en aquel santísimo, donde nadie podía entrar. Y el hombre iría, claro, con su mentalidad
de pagano y se llevó la sorpresa de su vida cuando vio que allí no había nada, que todo lo que había era el arca. Él se habría hecho una imaginación de él. La realidad es que Dios es invisible, sí, pero Dios es real. Por eso no necesitaba en el Santísimo tener luz. De hecho, Él nos va guiando y dirigiendo en la vida. Bueno, ¿cuáles eran las funciones del templo? El templo, hermanito, regulaba la relación de Israel con su Dios. No tenía otro sentido el templo. El templo regulaba la relación de Israel con su Dios. En él, el creyente podía ofrecer sacrificios por sus pecados y podía ofrecer las primicias de sus frutos y de sus cosechas, o podía ofrecer el precio de la remisión, de la redención de sus propios hijos. Sabéis que todos los primogénitos eran de Dios. Y en el caso del ser humano, debían ser redimidos. Todo eso se hacía allí. El templo era el lugar donde el israelita iba para ser perdonado. El templo era el lugar donde el israelita iba para dar sus ofrendas a Dios, lo que era de Dios, lo que era considerado corbán. En el templo se ofrecía pan, se ofrecía aceite, se ofrecía vino y se ofrecía incienso. Y en el templo no solamente se ofrecía eso, sino que también se ofrecían animales que debían de ser sin defecto. Según el pecado del hombre. Efectivamente. Claro. No solo según el pecado del hombre, también según la capacidad del hombre. Porque, por ejemplo, una persona que tuviera posible, para ser perdonado, necesitaba ofrendar un tipo de animal. Un pobre podía ofrendar una paloma. Expiación por el pecado. La expiación por el pecado, sí. Bueno, vamos a ver si me pongo por aquí. Bueno, se ofrecía, ya os digo, remisión o redención por los pecados, por los primogénitos y demás. Pero había un problema con el templo. Y el templo tenía el gran hándicap de su propia configuración. Había una gran separación entre Dios y el pueblo. Si os dais cuenta, el pueblo solo podía llegar hasta el atrio de Israel. Solamente podía llegar hasta el atrio de Israel. El templo tenía sus limitaciones para la adoración a Dios. La gente no podía acercarse libremente al patio de los sacerdotes, al santo, y ya ni te digo al santísimo, donde únicamente podía el sumo sacerdote una vez al año. De manera que la propia ley, la propia religión de Israel partía ya de un problema y de muchas limitaciones, porque ¿cómo se puede adorar a Dios en esas circunstancias? ¿Y cómo se puede tener una relación personal en esas circunstancias? Sí, el sacerdote iba y presentaba la ofrenda por ti, pero no era tú quien la presentaba. Sí, el sacerdote intercedía por ti, pero no era tú quien lo presentaba. La diferencia entre el antiguo Israel y Cristo Jesús, sumo sacerdote según el orden de Melquisedec, es que tú puedes acercarte a Él. Tú puedes ministrar delante de Él. Tú puedes honrar a Dios, adorar a Dios, servir a Dios y alabar a Dios a través de la persona de Cristo y en
la persona de Cristo. Pero ¿por qué? ¿Por qué el Antiguo Testamento, la ley de Israel, tenía esta limitación? Había una barrera llamada pecado. Hemos hablado de lo que se hacía allí en el templo. En el templo se hacían los ritos que la ley prescribía para que el pecado fuera tapado. Tapado. No. A la persona no se le achacaba el pecado, pero el pecado estaba todavía ahí. Había una barrera de separación a causa del pecado. Cualquier israelita era consciente de eso. De hecho, el objeto de la ley no es otro que enseñarte que tú y yo somos pecadores y que necesitamos acogernos a la gracia de Cristo. Esto lo tienes en el versículo 8 del capítulo 9 de Hebreos. Dando al Espíritu Santo a entender con esto, con esta realidad que había, que aún no se había manifestado el camino al lugar santísimo, entre tanto que la primera parte del tabernáculo estuviese en pie. La ley, la fe de Israel, la liturgia del tabernáculo y del templo tenían limitaciones. Y es que ese culto, precisamente porque era imperfecto, necesitaba que fuera transitorio. El pueblo de Israel creyó que ellos eran el ombligo del mundo, ¿no? Y el ojito derecho de Dios, cuando en realidad el pueblo de Israel era el instrumento de Dios para dar a conocer al mundo su voluntad. Ese es el tema. La Biblia nos dice en el versículo 9 la realidad acerca de los sacrificios que se hacían en el templo de Israel, lo cual es símbolo para el tiempo presente, según el cual se presentan ofrendas y sacrificios que no pueden hacer perfecto en cuanto a la conciencia al que practica ese culto. El que practicaba el culto de Israel no podía ser hecho perfecto en cuanto a la conciencia, por muy sincero que fuera, porque ese culto, la religión judía, partía de este problema de fondo, y era que la sangre de los toros y de los machos cabríos no puede perdonar los pecados. Ese era el problema. Era un culto imperfecto, era un culto transitorio. Pero en el versículo 11 hay una buena noticia para esos judíos a los que se les está escribiendo aquí y para nosotros. Estando ya presente Cristo, sumo sacerdote de los bienes venideros, por el más amplio y más perfecto tabernáculo, no hecho de manos, no de esta creación. Ahora hay otra realidad. Israel pasó, el templo pasó. Ya cuando se escribió esto del templo, espiritualmente delante de Dios había pasado. Poquito después de que esto se escribiera, el templo físicamente desapareció porque fue destruido por Tito. Y ahora ya no quedan ni los rastros. Cristo Jesús está presente. Cristo Jesús es el sumo sacerdote según el orden de Melquisedec. Cristo Jesús es el sumo sacerdote de los bienes venideros. Es el que ha hecho el puente entre el hombre pecador y el Dios Trino Santo, para que los bienes venideros que Dios tiene para sus escogidos, para su pueblo, para aquellos que confiesan el nombre de Jesús, puedan llegar a cada uno de nosotros y a toda su iglesia. Cristo Jesús es presente. Subió al cielo, está a la derecha del Padre intercediendo por nosotros, pero está presente en tu vida y en la mía. Es una realidad. Y en el versículo 11, vamos a ver, en el versículo 12, dice que entró una vez para siempre en el lugar
Santísimo. Habiendo obtenido, ¿qué? Eterna redención. Cristo Jesús obtuvo tu redención. Pero tu redención tiene una característica que la define. Habiendo obtenido eterna redención. Cristo Jesús garantiza tu salvación y la mía, no en base a nuestras obras, sino en base a la fidelidad de Dios, en base a la justicia de Cristo, en base a que Él cumplió todo lo que Dios pedía por ti y por mí para declararnos justos y para hacernos sus hijos. Cristo Jesús está presente, Cristo Jesús ha vencido. Pero no solo eso, hermanitos. En el versículo 16 y 17 nos dice: donde hay testamento es necesario que intervenga muerte del testador, porque el testamento con la muerte se confirma, pues no es válido en tanto que el testador vive. Hay un antiguo pacto y hay un nuevo pacto. Hay un antiguo testamento y hay un nuevo testamento. Todos tenemos en mente qué es lo que significa testamento. Cuando alguien muere, resulta que todos los haberes de la persona van a ser distribuidos entre sus herederos, porque hay un testamento y hay una muerte. El Antiguo Testamento desapareció porque hubo una muerte sacrificial por ti y por mí, con un testamento establecido por Dios y sellado por Dios con la propia sangre de su Hijo. Y ese testamento es el nuevo pacto, un pacto donde Dios ofrece salvación por la fe en Jesucristo y no por los frutos del hombre. Sin embargo, es un pacto donde al final esos frutos acaban manifestándose en la vida del hombre. ¿Por qué? Porque la Biblia dice que Él subió a los cielos y trajo dones a los hombres. Pero esos frutos que Cristo Jesús trae a nuestra vida por medio del Espíritu Santo, que se van a dar, no son la garantía ni el precio de nuestra salvación, sino la demostración fehaciente de que tú eres hijo de Dios, de que Cristo Jesús te ha salvado, de que tú has nacido de nuevo y has sido regenerado, de que tienes un futuro de salvación por la eternidad. Hay un nuevo testamento, hay un nuevo pacto. Cristo Jesús murió y al morir selló ese pacto de Dios, ese testamento de Dios para tu vida y para la mía, de salvación y de bendición. Fijaros lo que dice el versículo 14 del capítulo 10. Esto es bueno que lo entendamos. Capítulo 10, versículo 14. Dado que el hombre tiene una naturaleza caída, ya sea convertido o inconverso, y dado que el creyente, aun cuando el Espíritu de Dios vive en él y ha sido regenerado, se encuentra con que ahora tiene dos naturalezas. Por un lado, la naturaleza caída y por el otro lado, la naturaleza regenerada. Por un lado, hay una realidad que heredamos de nuestros padres, por otro lado, hay una realidad que hemos heredado de Dios. Bien. Con una sola ofrenda hizo perfectos para siempre a los santificados. ¿A qué se iba al templo? Al templo se iba a presentar el sacrificio. ¿Cómo? Continuamente.
había que ir al templo a presentar los sacrificios con animales, eso implicaba el hecho de que esos animales no tenían poder para perdonar y para arreglar el problema. Con una sola ofrenda, la ofrenda de Cristo Jesús, el que Dios ha provisto. Acordaros de lo que le dijo Abraham a su hijo: Dios proveerá de cordero. Cristo Jesús. Con la ofrenda de Cristo Jesús por ti, te hizo perfecto al santificarte. No sé si tú y yo llegaremos a entender completamente qué es eso, porque todavía vivimos en un cuerpo carnal y pecaminoso. Continuamente tú te vas a defraudar a ti mismo, y de vez en cuando tú vas a defraudar a los demás. Y cuando estoy hablando de ti, no estoy hablando excluyéndome yo. Todos los hombres defraudamos, pero con una sola ofrenda hizo perfectos para siempre a los santificados. ¿No lo vemos? Sí, no hace falta que lo veamos. Quien lo tiene que ver es Dios. Cristo Jesús con su muerte pagó tu deuda. De manera que tú ahora no le debes nada a Dios, porque Cristo Jesús pagó tu deuda. Es así de sencillo. Delante de Dios, tú y yo somos perfectos. Pero muchas veces me habréis oído en este púlpito decir que el único perfecto es Cristo Jesús, y es verdad. Porque Cristo Jesús es el único perfecto por sí mismo, por su propia naturaleza, por sus propios hechos, por su propia realidad. La única persona perfecta que ha existido en este mundo se llama Jesucristo el Señor, el Hijo de Dios, el Mesías de Israel. La única. Sin embargo, con una sola ofrenda, la ofrenda de su vida en la cruz del Calvario, Él te hizo perfecto, Él me hizo perfecto delante de Dios, porque nos santificó. Con una sola ofrenda hizo perfectos a los santificados. De manera que como hemos sido hechos perfectos y santificados en Cristo Jesús, no en nosotros ni en nuestros hechos, sino en la fe en el nombre de Cristo Jesús, ahora se cumple lo que dice el versículo 19 al 21 del capítulo 10, donde dice: hermanos, teniendo libertad para entrar en el lugar santísimo por la sangre de Jesucristo, por el camino nuevo y vivo que Él nos abrió a través del velo, esto es, de su carne, y teniendo un gran sacerdote sobre la casa de Dios, acerquémonos con corazón sincero, en plena certidumbre de fe, purificados los corazones de mala conciencia, lavados los cuerpos con agua pura. Ahora, porque Cristo Jesús entró en el lugar santísimo, en tu nombre y en el mío, los que creemos en el nombre de Jesús, podemos entrar a la presencia de Dios directamente. Antes te tenías que quedar en el atrio de Israel. Si eras gentil, ni siquiera podías entrar al atrio de Israel. Te tenías que quedar en el atrio de los gentiles. El que era sacerdote solo podía entrar hasta el lugar santo. Pero el que era sumo sacerdote solo podía entrar una vez al año en el lugar santísimo. Ahora, teniendo libertad para entrar en el lugar santísimo por la sangre de Jesucristo. La sangre de Jesucristo te ha limpiado de tu pecado y del mío, y la sangre de Jesucristo te avala y te capacita para entrar al lugar santísimo donde está la presencia de Dios, para que puedas sentir a Dios, para que puedas ver a Dios por la fe. Hay una tremenda diferencia entre el Israel de ayer y la iglesia de hoy, pero tremenda, tremenda. Por eso, porque podemos entrar, tenemos una victoria garantizada. Las armas que a ti se te han dado para vencer en Cristo Jesús son
inimaginable. El único problema de Dios no es lo que es Dios, sino la idea que nosotros tenemos de Dios. Porque el hombre, como es chico, suele tener una idea chica y pequeña de Dios. Dios es omnipotente, Dios es omnipresente, Dios es misericordioso, Dios es amor a este extremo inalcanzable para la mente humana, para nuestra comprensión. Dios está contigo. El sumo sacerdote del Dios Altísimo, según el orden de Melquisedec, Cristo Jesús, vive en ti porque tú has creído en Él y Él ha venido junto con el Padre a tu vida cuando te dio la fe, derramando el Espíritu Santo en ti. Si Dios está contigo, ¿quién contra ti? Si Dios está contigo, ¿dónde está el obstáculo? No hay obstáculos en la vida de fe, salvo cuando nosotros nos empeñamos en algo que Dios no quiere. No hay obstáculos. Podemos estar firmes y podemos estar tranquilos. Sabéis, hay creyentes que van y que vienen. Hay creyentes que fluctúan para arriba y para abajo. Pero esa no es la voluntad de Dios. Hay creyentes que los ven y desaparecen. Y vuelven a aparecer. Y vuelven a desaparecer. Pero el versículo 23 te dice: mantengamos firme sin fluctuar la profesión de nuestra esperanza. Porque fiel es el que prometió. Esta carta de Hebreos fue escrita a gente que estaba dudando entre la iglesia y el mundo. Entre el mundo y la iglesia. Y muchas veces se da esa situación en más de uno. Pero al final se suele dar en todo. Siempre hay algún momento en que el mundo te va a tentar. En que el mundo va a intentar desviar tu camino. Hay veces que no es suficiente con el enfrentamiento directo por parte del maligno, porque como se viene a enfrentar con nosotros, le vemos venir, nos preparamos, y es más fuerte el que está en nosotros, Cristo Jesús, que el que está en el mundo. Como sabe que el enfrentamiento directo no siempre funciona, puede intentar atacar por la espalda, puede intentar atacar por el costado, puede intentar atacar por la seducción del mundo o por los problemas del mundo. El consejo de Hebreos 10:23 para aquellos hermanos de hace 2000 años y para ti y para mí es: mantengamos firme, sin fluctuar, ¿el qué? La profesión de nuestra esperanza. Dios quiere que tú sigas confesando a Cristo. Dios quiere que tú sigas proclamando que confías en Él y que descansas en Él para salvación y para vida, en la eternidad y en el tiempo. Mantengamos firme, sin fluctuar. Y ese mantengamos firme sin fluctuar, ¿por qué? ¿Porque nosotros tenemos una fe ciega? No, porque fiel es el que prometió. Última frase del versículo 23. Dios es fiel. Dios no te va a dejar. Dios va a estar contigo. Dios te va a abrir puertas. Dios te va a bendecir. Dios te va a alentar. Dios te va a guardar. Porque tú ahora tienes un sumo sacerdote, según el orden de Melquisedec, que vive para siempre, que está a la diestra del Padre, que está intercediendo por ti, para tu salvación y para la gloria de Dios. Podemos, hermanitos, descansar en Cristo Jesús. Y podemos descansar en algo más. En el antiguo Israel, tú tenías que ir al templo para poder recibir la ayuda y los recursos de Dios. En la fe de Cristo Jesús, el templo va contigo. Porque el templo eres tú mismo.
Y en ese templo está la presencia de Dios para bendecirte, fortalecerte y sacarte adelante en victoria. Que el Señor os bendiga. Amén. Gloria a Dios.